La sonrisita en el banquillo de Vinicius, las extrañas lealtades de Mbappé antes y después del partido, el enfado de Valverde en plena cancha o la intrahistoria de Florentino con Al-Khelaifi. Hay muchas imágenes que no se han visto del bochornoso partido del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain. Un desastre que no habría sido tal si el Madrid hubiese salido al campo concentrado, si sus estrellas hubiesen corrido o si el planteamiento inicial de Xavi no hubiera sido una apuesta tan arriesgada. Queda bastante claro que no se puede competir por el mundo regalando un partido en los primeros 10 minutos, porque eso fue exactamente lo que hizo el Real Madrid. Salió al MetLife Stadium y simple y llanamente se autoexpulsó de la semifinal. Lo firmó Asensio con una salida de balón digna de infantil, una postal para el olvido, y luego lo selló Rudiger con una asistencia de Dembélé que todavía hoy, creedme, no se cree ni el propio Dembélé. En menos de 10 minutos, 2-0 abajo, y para cuando Vitinha dio su pase a Fabián para el tercero al minuto 26, ya era más que evidente que el PSG estaba en otra categoría, y el Madrid estaba en otra liga, una de aficionados. Todo comenzó con un detalle curioso, casi inocente. Jude Bellingham, el hermano de Jude, descendía del segundo autobús junto a la expedición blanca como si algo grande estuviera por pasar, pero lo que pasó fue un vendaval parisino. La previa ya venía torcida. Alexander Arnold baja en último minuto, una sorpresa total, y Xabi Alonso apostó por un once improvisado, con Mbappé de titular, Vinicius pegado a la derecha y Fede Valverde ejerciendo de lateral. Un mal presagio que se confirmó en una defensa completamente descoordinada. Los dos primeros goles son una absoluta desgracia defensiva. A los 5 minutos, Courtois ya había salvado 2 goles, y fijaos bien, fue lo mejor que hizo el Madrid en toda la primera parte. Luego vino la cadena de errores, la absoluta desgracia defensiva. Asensio, con esos aires de Beckenbauer que evidentemente no posee, regaló para Fabián y cayó el primero para el equipo parisino. Rudiger, como un alevín desorientado, le sirvió el segundo a Dembélé y al 26 el tercero ya estaba en el marcador. No se había terminado ni la primera media hora y el Madrid ya estaba tendido en la lona. Una imagen que recuerda a los peores naufragios de la era Ancelotti. Y no es solo que el PSG tuviera el 76% de posesión, es que chutó 12 veces y 7 de ellos a puerta. Y ya ni menciono los datos del Madrid porque son sencillamente vergonzosos. El Madrid no corrió, no lo intentó. Y decir que Mbappé, Vinicius, Gonzalo, Bellingham y Güler recuperaron un balón en la primera parte es decir mucho. Y sí, todo podría haber cambiado si el Real Madrid hubiera competido, pero lastimosamente no lo hizo. Vi a Valverde gritar en plena cancha desesperado señalando a sus compañeros, mientras Vinicius deambulaba por el campo. El equipo estaba roto, el medio campo huérfano, la delantera ausente, completamente desubicados. Y es acá, en este punto de la humillación, donde la pregunta que nos hacemos todos cobra aún más fuerza. ¿A qué jugaban Mbappé y Vinicius? Porque juntos está más que claro que no pueden jugar. No se entienden, no se buscan y lo que es peor, la verdad más cruda, no se ayudan. Es como juntar dos imanes del mismo polo. Y me temo que mientras ambos estén en el campo, este Madrid olerá pocos títulos. Esa es la triste realidad. Y mientras el PSG dormía la siesta en la segunda parte, un gesto de respeto silencioso, el Madrid intentaba despertar con cosquillas. Intentó con cambios al minuto 64. Brahim, Militao, Modric adentro, fuera Vinicius, fuera Asensio, fuera Bellingham. Un mensaje directo, una señal clara de que su desempeño había sido nefasto. No obstante, ya era tarde. El cuarto cayó como castigo. A la ingenuidad, a la arrogancia, a la falta de humildad de un equipo que creyó que podía ganar solo con nombres. Al final, la imagen más desoladora, Modric tocado en silencio y consolado por Xavi igual de tocado, era su último partido. Una leyenda apagando su llama en un estadio frío en medio del fracaso en una noche que quedará marcada como la de una humillación. Lucas Vázquez también se despidió. Carvajal volvió tras casi un año de ausencia y vaya si volvió, al igual que Militao. Y Florentino, totalmente desencajado en el palco, no se lo podía creer. A su lado, un infantino feliz charlaba animado con Al-Khelaifi, para que poco después se viera una de las imágenes más crudas para Florentino y el madridismo. Al-Khelaifi celebrando en la cara de Florentino el último tanto parisino. Pocas veces el poder ha tenido una imagen tan simbólica, tan cruel. Y mientras tanto en el banquillo, la imagen que faltaba y la que nadie podía creer. Vinicius sonreía como si aquello no fuera con él, como si el 4-0 fuera una anécdota que no le incumbe. Vaya falta de respeto del brasileño. Una falta de respeto casi igual a la del francés, que esa misma mañana decidió con qué equipo iba para la semifinal, con un post tan indignante como la de su performance en el encuentro. No había dolor, no había remordimiento y así lo demostró al finalizar el partido de saludos con los suyos. El dato final que lo
resume todo y que demuestra cómo el PSG ha jugado a placer es este. Vitinha dio 112 pases, 105 buenos, y en contraposición Arda Güler 41, de los cuales solo 32 fueron correctos. Esa es la diferencia abismal, la brecha entre un equipo trabajado con hambre y con una idea clara y un improvisado desganado y pasota. Esto, señores, no es un tropiezo, es una bofetada, una derrota altamente dura y un baño de realidad. El Madrid se ha saboteado solo. Asensio y Rüdiger firmaron la sentencia en los primeros 10 minutos. El planteamiento de Xavi, la ejecución de todos. Y el PSG, el mejor equipo de Europa, simplemente ejecutó con respeto, pero esta vez sin piedad.